su espacio. Quiero trabajar el día de hoy tablas de verdad. Vamos a conocer un poco acerca de las tablas de verdad. En las tablas de verdad tenemos tenemos la conjunción para dos proposiciones P. La conjunción utiliza el conectivo y lo vamos a colocar de esta manera. Para dos proposiciones P y Q, si trabajamos la disyunción, para dos proposiciones en la disyunción P o Q, el símbolo de la disyunción es de esta forma y el de la conjunción es de esta manera, entonces para que se vaya diferenciando. Bueno, entonces en las tablas de verdad vamos a tener la conjunción, la disyunción, la condicional y la bicondicional o doble condicional. En la conjunción su conectivo y, en la disyunción su conectivo o, en la condicional es entonces y en la bicondicional es sí y solo sí. Acá sería y, acá es o, este es entonces, acá es sí y solo sí, sí y solo sí. Bueno, entonces si tenemos las tablas de verdad, vamos a trabajar primero con dos proposiciones, con P y Q. Dependiendo las variables, aumenta más. Si son 3 variables, entonces ya tendríamos una tabla de 8. Si son 4 variables, tendríamos una tabla de 16. Pero para poder llenar esto, debemos tomar en cuenta los siguientes principios. En la conjunción la regla dice que si las dos proposiciones son verdaderas, entonces acá sería verdadero. Lo contrario es falso. Entonces, como ya no tenemos acá dos verdaderos, entonces todo lo demás va a ser falso. Entonces, lo que debemos de tener presente es esto, que la regla se aplica solamente cuando los dos son verdaderos, en la conjunción. En la disyunción dice que si los dos son falsos, entonces la proposición va a ser falsa. Entonces yo busco los dos falsos, aquí tengo dos falsos y aquí sería falso. Lo demás sería verdadero. Como ya no tengo dos falsos, entonces lo demás es verdadero. En la condicional nos dice que cuando el antecedente, o sea, la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. Entonces acá tengo verdadero, verdadero, aquí tengo verdadero y falso. Solamente en esto va a ser falso y lo demás es verdadero. Es lo que tenemos que verificar. En la bicondicional dice que si los dos son verdaderos o los dos son falsos, es verdadero. Entonces tengo dos verdaderos, verdadero. Tengo dos falsos, verdadero. Lo demás es falso. Esto es lo que tenemos que aprender. De ahí entonces, dependiendo el problema, cuántas variables nos den, lo que vamos a ir verificando es según el conectivo. Si nos dicen la disyunción, la conjunción, en la conjunción dos tienen que ser verdaderos para que sea verdadero. En la disyunción, dos falsos es falso, lo demás es lo contrario. En la implicación, la primera verdadera y la segunda falsa es falso. Y acá, dos verdaderos y dos falsos es verdadero. Voy a resolver el siguiente problema. Dice acá, tengo dos paréntesis, están unidos por este conectivo de la disyunción. Entonces tengo acá primero una implicación y una doble implicación. Tengo P, Q, R, tengo tres variables. En las tres variables que tengo ahí, entonces yo sé que si tengo dos variables sería de 4, pero si tengo tres variables sería de 8. Se utiliza, como son hablando siempre de dos proposiciones, acá N representa el número de variables. Entonces, como tengo tres variables, tengo 2 al cubo, 8. Si fueran 4 variables, tendría 16.
El orden siempre sería P, Q, R, dependiendo las variables, siempre el orden que llevan en el abecedario. El orden que llevan en el abecedario sería. Entonces, empezaríamos con P. Si son 3 variables, vamos a tener 8, una tabla de 8. Entonces, tendríamos que colocar acá 8 en P, serían 4 verdaderos. 4 verdaderos. Y vamos a colocar 4 falsos. Entonces, luego sigue Q. Si ya tengo acá, voy primero con estos 4 verdaderos, entonces en Q empezaría con 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos. De esa forma vamos llenando. Y ya con R, entonces sería un verdadero, un falso. Sería acá verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y falso. Entonces, primero vamos a trabajar los paréntesis. Acá, como ya tengo Q, solamente voy a copiar los que están acá, los copio de este lado. Sería 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos y 2 falsos. Ahí está. Entonces, voy a trabajar primero este paréntesis, posteriormente este paréntesis. Entonces, dice acá, entonces, el conectivo entonces, se recuerdan, dice que el primero tiene que ser verdadero y el segundo falso. Acá no, así, acá sería primero verdadero, segundo falso, para que sea falso. Entonces, estos dos serían falsos. Luego no tengo más verdadero porque la regla dice que el antecedente sea verdadero y el consecuente falso para que sea falso. Entonces lleno esos, lo demás sería verdadero. Estos serían verdaderos. Ahí está. En el siguiente paréntesis, doble implicación, dice 2 verdaderos es verdadero. Acá tengo 2 verdaderos. También 2 falsos es verdadero. Busco también acá hay 2 verdaderos y 2 falsos. La doble implicación dice 2 verdaderos y 2 falsos es verdadero. Lo demás es lo contrario. Entonces esto sería falso, 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 falso. Entonces, ahora ya hice lo que está entre paréntesis, el resultado es lo que tengo acá en medio. Esto lo voy a utilizar para trabajar la disyunción. En la disyunción dice que 2 falsos va a ser falso. Entonces busco 2 falsos acá. Y aquí sería esto, 2 falsos es falso. Busco otros 2 falsos. Acá ya no tengo, solamente serían estos 2. Porque de ahí no hay, entonces solamente ese sería falso. Todo lo demás es verdadero. Y de esa forma entonces ustedes van llenando su tabla de verdad. Que se cumpla solamente lo que dice cada conectivo. Y además lo demás se llena con lo contrario a lo que dice la regla.